Pedro, capítulo 1 del 18 al 21, vamos a leer. Dice así la escritura, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Pedimos la asistencia, Señor, de tu Espíritu, que sea el Espíritu Santo, Señor, guiando esta enseñanza, esta predicación, que seas tú hablando al corazón de cada creyente, poniendo en ellos aquello que necesitan aprender, que necesitan escuchar hoy de parte tuya. Bendecimos este tiempo y te pedimos una vez más, háblanos, Señor. Queremos oír tu voz para obedecerla, no para almacenarla, Señor, sino para obedecerla. En Cristo Jesús, amén y amén. El regalo más grande, la redención. El regalo más grande, entonces, alguien dijo que en estos tiempos de regalos, estamos viviendo unos tiempos ahorita. Ayer había, ¿cómo se llama eso? Trasnochón. Sí, trasnochón en el centro, que va hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces, en tiempos de regalos son estos. Tiempos de comidas son estos también. Tiempos de reuniones, entonces debemos recordar una vez más que hay un regalo más grande que cualquier otra cosa que usted pueda disfrutar en esta tierra, y ese regalo se llama la redención. El asunto es que mucha gente no sabe qué es la redención o de qué se trata este regalo. El puritano Thomas Watson observó correctamente que la redención fue la obra más grandiosa de Dios. Dice que grande, él decía esto, decía, grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos, escuche. En la primera, o sea, en la creación, solo necesitó Dios hablar una palabra, y en la otra hubo que derramar sangre. Es decir, cuando Dios crea al hombre, no le costó tanto crearlo como redimirlo, porque lo creó del polvo y sopló aliento de vida en él y usó sus dedos para formarlo y para hacerlo. Pero cuando llegó el tiempo de redimir al hombre, le costó a su propio hijo, le costó un sacrificio ¿de qué? De sangre. Dice Thomas Watson que en la creación usó sus dedos y en la redención usó su brazo para cubrir, porque él tenía que castigar al hijo, ¿sí sabían? Para Dios salvarnos a nosotros, él tenía que castigar a su propio hijo. Usó su brazo y en la creación usó sus dedos. Vamos a hacer una introducción corta antes de entrar en los puntos para explicar bien qué es la redención, porque mucha gente puede ser redimida, pero no sabe qué es la redención. Se enfoca mucho en la salvación, entonces a veces decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa, y la gente dice amén, y la gente cree que por eso entonces los hijos van a ir al cielo. No, necesitamos conocer claramente qué es la redención, qué es lo que hizo, y ahorita lo vamos a mirar en los textos que vamos a estudiar. La redención es un término que describe una de las características esenciales de la salvación. Esta palabra trata específicamente con el costo de la salvación. ¿Cuánto costó salvar a los hombres? El medio por el cual se obtuvo esa redención, es decir, ¿cuál fue el pago? ¿Para qué fuimos redimidos? Eso es lo que vamos a ver ahora en el tema. Ya que todos los seres humanos son esclavos indefensos del pecado y están condenados por la ley. La ley ha condenado a toda la humanidad. Toda la humanidad está bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál es la ley? La ley moral de Dios, la ley del pecado, pero la ley moral son los 10 mandamientos. Si usted evalúa su vida a la luz de las Escrituras, hoy hemos infringido alguna parte de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, lo que Dios hizo fue
liberar a los hombres de esa ley. Dice el libro de Gálatas que todo el que está bajo la ley está bajo ¿qué? Maldición. Y usted dice, pero hay gente que vive muy bien. Sí, pero es que no está hablando de una vida terrenal, está hablando de un destino eterno. Usted puede en esta tierra lograr todo lo que quiera y aún así estar condenado. ¿Por qué? Porque está bajo la ley de Dios. La ley tiene una función en el evangelio y es llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley me muestra el pecado. La ley me dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No, no, no. Eso dice la ley. Cumplir esa ley es imposible para los hombres. Entonces Dios, viendo que el hombre no podía salvarse por sí mismo, envía a su Hijo a la cruz del Calvario en el hombre llamado Jesús a morir. ¿Para qué? Para que a través de la gracia que recibimos en el sacrificio de Jesús, ahora tengamos la oportunidad de vivir procurando cumplir la ley, sabiendo que la vamos ¿a qué? A incumplir. El libro de Santiago dice que si alguien, no dice que alguien lo logre, dice que si alguien, pone un ejemplo, pudiese cumplir toda la ley y fallase en un punto, entonces es un transgresor. Por un punto de la ley se hace ¿qué? Transgresor. Pedro evalúa el costo de la redención primero con cosas creadas. Ahorita vamos a ver que él habla del oro y de la plata. Las tales, por supuesto, están sujetas a cambio y corrupción. Los metales están cambiando. El oro, por más bueno que sea, no es eterno. La plata tampoco. Entonces, primeramente, Pablo menciona la plata, pero la plata se corroe y pierde su valor. Si quiere, solo mire el versículo 1. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Si la plata se expone a cualquier tipo de compuesto sulfúrico que pueda haber en el aire, se empaña, se corroe y pierde su valor. A continuación, Pedro menciona el oro, que es más durable que la plata, pero aún este metal precioso está sujeto a un deterioro. En resumen, lo que quiere decir Pedro en general para la iglesia es decir, nunca podrás comprar la redención. No la puedes comprar. Fue pagada, digámoslo así, fue adquirida por un valor superior, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando hoy en día usamos la palabra redimir, ¿usted sabía que esa palabra es muy usada aunque no caemos en cuenta? Esa palabra se usa mucho en este contexto hoy en día. Lo hacemos con un sentido reflexivo. Hoy me redimí ante mis colegas, o sea, quedó bien, ¿sí? Hoy tal vez hizo algo por los demás. Queremos decir que hemos recobrado nuestra posición anterior. También utilizamos esta expresión cuando cambiamos vales por ciertas mercaderías. Redimir puntos, ¿sí? ¿Cuántos puntos éxito, puntos no sé qué? Hoy en día todas las tarjetas tienen ¿qué? Puntos. Y a usted le llega el mensaje, redime tus puntos y pague tanto y lleve tanto, ¿sí? Y le tenemos tanto para redimir. ¿Sí ve que sí usamos ese término? Pero como no está entendido de la manera espiritual, ni siquiera lo notamos que hace parte de nuestro diario vivir, redimir. Como todo lo que Dios ha hecho es perfecto, hoy vamos a aprender a través de 4 preguntas. Vamos a hacernos 4 preguntas para ver el tema de hoy. Y son las siguientes. La primera es, ¿de qué redimió Dios a los creyentes? Esa es la primera pregunta que vamos a ver. La segunda es, ¿con qué los redimió? La tercera es, ¿para quién los redimió? Y la cuarta, ¿para qué los redimió? O sea, vamos a ver el qué, con, quién y para. O sea, 4 cosas importantes. Esto lo ubica usted muy bien en el tema porque lo va a llevar en una secuencia de entender la redención. Si hoy usted entiende solo esa palabra redención, no hay problema, eso es suficiente para su mente y su corazón. Antes de entrar en el primer punto, la palabra redención, para algunos ya lo saben, otros no lo saben, les recuerdo. En el griego se usan 3 palabras para hablar de redención. Son agorazo, exagorazo y lutro. Agorazo es sacar del mercado de esclavos
Exagorazo es comprar del mercado de esclavos y lutro es liberar. Es decir, esa es la obra de redención completa. El hombre es esclavo del pecado, está en el mundo y él necesita ser sacado de un mercado de esclavos. Ese mercado de esclavos es ¿cuál? El mundo. En el mundo, todo el mundo, valga la redundancia, está bajo ¿qué? Pecado y esclavizado al pecado. Entonces Dios compra esos esclavos. Primero los saca, tiene que comprarlos, luego tiene que sacarlos y luego tiene que liberarlos. ¿Por qué tiene que ser así completo? Porque no puede quedar a medias. Imagínense que el Señor hubiera comprado los esclavos y ya. O sea, usted puede comprar un esclavo en la época de la esclavitud. Usted podía comprar un esclavo para que siguiera siendo ¿qué? Esclavo. Solo cambiaba de ¿qué? De amo, de dueño. Véndame ese esclavo y ya. Y lo llevo a otra finca o a otra tierra. De hecho, era por el mar, lo llevaban a otro país ¿a qué? A esclavizarlo. Entonces, no bastaba con comprar. Ahora lo segundo, usted puede comprarlo y sacarlo, pero no puede liberarlo. El único que puede liberarlo es ¿quién? Dios. Era el único que podía liberarlo. Siempre he contado esa historia, es de la mujer que estaba literal, ¿no? Esa historia es literal, estaba en la plaza de mercado de esclavos y llegó un hombre a comprarla, un hombre muy adinerado. Era una mujer muy hermosa, a pesar de ser esclava. El ser esclava no le quitaba la belleza. Y él la compra y había un papel, un documento que le entregaban a la persona que compraba la esclava y él la compra y la llama. Cuando él la llama, le dice, ven, ahora yo soy tu dueño. Ella se acerca y lo escupe. Le escupe en el rostro, ¿sí? Porque es una esclava, está herida, está ofendida, así como el esclavo está siempre, ¿sí? Y entonces él se limpia con un pañuelo muy elegante, un inglés, y él llega y saca el papel y le firma y le dice, eres libre. Le entrega el papel y le dice, ¿qué? Eres libre. Ella no sabe qué hacer. ¿Sabe por qué no sabe qué hacer? Porque los esclavos no saben qué hacer. Nunca saben qué hacer. Su mente es esclava. Pero ella lo que más piensa es decir, lo escupí. O sea, yo no pensé que él me fuera a liberar. Y ella queda inmóvil y él queda y le dice, eres libre. Te puedes ir. ¿Sabe qué dice ella? Dice, no tengo a dónde ir. Un esclavo no tiene a dónde ir. Un esclavo no puede decidir. ¿Y sabe qué hace ella? Y dice, ¿puedo quedarme contigo? Y él dice, no, porque eres libre. Dice, pero quiero ser libre contigo. Quiero estar contigo. Y se quedó con él, pero libre. ¿Sí ve? Los esclavos no sabemos decidir. Se lo dice un hombre que fue esclavo por muchos años, de muchas cosas. No hablo solo de mi vida de adicción. Hay muchas esclavitudes. Nunca pude decidir hasta que alguien me liberó. Y no me pude ir. Me quedé y quería seguirle. Y quise seguirle y le sigo hasta hoy. Esa es la obra de redención antes de predicar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el primer punto. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? Versículo 18. Vamos a mirar una parte del versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, hasta ahí. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? Cuando se habla de salvación, muchas personas no saben de qué están hablando. No importa si usted puede ser salvo, escuche bien. Usted puede ser salvo e ignorar absolutamente lo que es la salvación. No hay problema. Porque usted no se salva por intelecto, ni se salva porque sepa mucho, se salva por gracia, por la misericordia de Dios. Entonces, hay personas que pueden ser salvos, pero no saben realmente qué es la salvación. No basta con pensar que no iremos al infierno. Ese es el mayor pensamiento que hay en las iglesias hoy en día, de que salvarse es solamente no ir al infierno. Yo ya no voy a ir al infierno, yo voy ¿para dónde? Para el cielo. Cuando uno le pregunta a la gente de aposta, porque uno lo hace de aposta,
Si mueres, ¿a dónde vas? Si eres salvo, no, al cielo, ¿no? ¿Y a dónde van los perdidos? No, al infierno. Sí, eso es cierto. Pero no es de eso solamente que nos redimió, o por lo menos no en este pasaje, no está hablando de eso. Porque no está diciendo si el texto dijera que usted fue redimido de ir al infierno, hay otros textos que se pueden usar para enseñar esa parte, pero este texto no. Este texto dice que usted fue redimido de una vana manera de vivir, es decir, de una vida que usted ha llevado o llevaba antes de conocer, de ser conocido por Cristo, y de eso ha sido redimido. O sea, decir que solamente nos vamos a ir al infierno es una verdad incompleta. Sí es una verdad, no vamos a ir, pero es una verdad que incompleta, porque por eso muchas personas no avanzan en el proceso del conocimiento de Dios. Vienen a Cristo, pero llegan hasta ahí. Ya soy salvo por gracia, amén, Dios le bendiga, ¿sí? Y no avanzan en el proceso del crecimiento. El versículo 18 comienza diciendo que las personas a las cuales está dirigida esta carta saben, sabiendo, no son ignorantes, no le está hablando a gente del mundo, ¿sí ve? ¿Cuántos saben que el evangelio no es para el mundo? El evangelio es para hijos de Dios, que están en el mundo y que él, ¿qué? Los saca y los establece en la iglesia, por eso hay que evangelizar. Pero el evangelio no va a ser recibido jamás por ninguna persona que no esté ordenado para salvación. Lo va a escuchar, que se llama el llamado general, pero no va a responder correctamente. Solo van a responder correctamente aquellos que han sido llamados desde antes de la fundación del mundo a la predicación del evangelio, van a responder. Pero en este caso no le está hablando a una audiencia que no conocía, le está hablando a una audiencia que ¿qué? Sabía, porque el texto dice sabiendo, y creo que estamos en el mismo lugar, aquí todos saben. Ya sabemos algunas cosas, dice sabiendo, comienza hablando así la carta, quiere decir que todo verdadero creyente debe saber diferenciar entre una vana manera de vivir y una vida nueva que Dios le ha otorgado. Dios nos enseña a hacer esa diferencia, una vana manera de vivir, una vida nueva en Cristo. Miremos Romanos 6, versículo 6, por favor. Romanos 6, versículo 6. Acá está más descrito, más masticado, como más explicado, para que no piense que es la interpretación del hombre. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Le repito, sabiendo, si ve, usa el mismo término del apóstol Pablo, sabiendo. Le está hablando a la iglesia en Roma, ¿sí? Pedro le está hablando a los expatriados. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y le dice, ustedes saben que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Se lo resumo al tema de hoy, al fin de que no vivamos vanamente, que no tengamos una vida, una vana manera de vivir. Versículo 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios, esa es la frase más hermosa que usted encuentra en la Biblia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por eso la iglesia debe aprender, debe formarse, debe estar siendo enseñada doctrinalmente, porque dice que la iglesia es entregada a una forma de doctrina. Y dice versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Todos los seres humanos tienen un amo. El mejor es Dios, es perfecto. Hace lo que hizo aquel hombre inglés, te deja ¿qué? Libre, para que tú no te puedas ir y tengas que volver a Él cada mañana, cada día puedes volver a Él. Él no te libera para esclavizarte como dicen los ateos. Él te libera ¿para qué? Para que puedas vivir una vida, dice, libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Usted tiene que tener en cuenta cuando lee la Biblia si está en término presente o pasado. Libertados del pecado.
No dice que Él los va a liberar cuando usted asista a la iglesia, no, Él lo libera cuando Cristo viene a su corazón, es un paquete completo de libertad, de sanidad. ¿Sabe cuál es el asunto? Que no sabemos vivir en esa libertad. Entonces tenemos que aprender a vivir en esa libertad. Fuimos redimidos de una vida que no glorifica a Dios en nada. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? De una vana manera de vivir. De eso lo redimió. Sin importar lo que se haga, mientras no hemos sido rescatados, el término de redención, por si usted dice, pero ¿por qué está hablando de redención si el versículo no habla nada? Es rescatados, ese es el término redención. Entonces, aunque si usted no ha sido rescatado, escuche, todo lo que haga en la tierra lo hace para usted mismo, para usted mismo. Su hogar es para usted mismo, sus hijos son para usted mismo, su trabajo son para usted mismo, sus finanzas son para usted mismo, sus buenas obras son para usted mismo. Es una vida que se distingue porque se llama una vida en la carne y no una vida en el espíritu. Ahora surge la pregunta, porque yo sé que la mente del creyente es más rápida que la del predicador. O sea que no puedo hacer nada de eso que nombró ahí. No puedo tener un matrimonio, no puedo tener hijos, no puedo tener plata. No. Claro que sí. Pero el creyente tiene todo eso ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es esa pequeña diferencia. Ya no vive para sí mismo. Ya no vive para él. Ya todo lo que hace lo hace centrado ¿en quién? En Dios y en su palabra. Leamos el versículo 14 de Primera de Pedro, ahí donde estamos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. A los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Vamos a ver 4 cosas dentro de esa vana manera de vivir, de las cuales fuimos redimidos. ¿Listo? ¿Escuchó la frase? Fuimos. Usted no va a ser redimido hoy, no se emocione por eso. Bueno, fuimos redimidos, ¿sí? Porque el texto es claro, ¿sí? Fuisteis. Pedro no dice después de esta predicación van a ser rescatados, no, fuisteis. O sea, ya fueron rescatados. Si usted es un creyente, si usted ha nacido de nuevo, crea lo que dice la Biblia. Usted ya fue ¿qué? Rescatado de una vana manera de vivir. Siempre queda la interrogante, ¿y por qué no puedo vivir pleno? Porque necesita aprender a vivir en esa libertad que ya ha sido otorgada. Entonces vamos a ver 4 cosas brevemente, son muy sencillas, que están en el versículo 14, la primera. La primera dice, como hijos obedientes no os conforméis ¿a qué? A los deseos. Entonces fuimos redimidos de los deseos. ¿Cuáles deseos? Los deseos pecaminosos, los deseos de antes. Aquí hay una descripción, dice, son pasiones irresistibles y dominadoras. Es diferente para cada caso, aclaro. Hay gente que lo puede dominar el orgullo, como al otro lo puede dominar la tristeza. ¿Sí me explico? Hay gente que dice, a mí no me domina nada. No, usted mismo está dominado nomás. O sea, ¿sí? Hay gente que dice, pero es que yo no estoy dominado por nada. Precisamente. Por eso es así, porque no está dominado por nada. Debe estar dominado ¿por quién? Por Dios. El solo hecho de pensar que no está dominado por nadie ni por nada, ya está dominado. ¿Por quién? Por usted, por su mente, por su corazón. Generalmente dice que esos deseos, lo que está hablando Pedro ahí, eran hacia lo malo sin poder entender lo que es malo. Eso es lo más duro. Que hacemos cosas malas y no sabemos que son malas. ¿Por qué? Porque creemos que son buenas. ¿Y por qué creemos que son buenas? Porque son nuestros deseos. Por eso creemos que son buenas. El hombre que se embriaga, es difícil mientras él está en el mundo que él reconozca que el alcohol es dañino para su salud. El inmoral es difícil que él reconozca que ser inmoral es un pecado. Él no lo va a reconocer. Alguien decía, encierra un inmoral con 2 mujeres y dígale que eso está mal. Él no lo va a entender, su mente no es espiritual, es una mente ¿qué? Carnal. Pero el creyente conserva cosas. Aunque somos creyentes, conservamos ¿qué? Deseos internos, pasiones irresistibles y dominadoras
que nos llevan a veces a vivir no en libertad, sino en esclavitud. La segunda está ahí en el mismo versículo 14, o B, a los deseos, versículo 14a, y B, la ignorancia, versículo 14b. Dice, como obedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? Vuestra ignorancia. Haciendo referencia a la ausencia de comprensión espiritual. Hace 8 días hablé un poquito, pero hoy estoy ampliando más esa parte. Ignorancia no es ser bruto, no se equivoque, o sea, no hay nadie bruto en la tierra. Eso es una palabra peyorativa que se usa, pero la verdad, sinceramente y según lo que dice las escrituras, nadie es bruto. Hay gente que ignorante. Yo soy ignorante de, por ejemplo, si usted me dice cómo se formatea un computador, yo soy un ignorante absolutamente en eso. Yo no sé, yo solo sé prenderlo y escribir. Si me dice cómo se escribe, yo sé escribir harto en computadores. Y tengo ahí me defiendo ahí para lo básico. La tablet, eso me ha costado manejar esa tablet porque yo no, ese no es mi llamado, lo siento, o sea, ese no es mi llamado, ¿sí? Mi llamado es otro. Entonces, si usted me pregunta que si yo sé de eso, yo le digo, mira, en esa área yo soy ignorante, ¿me puede ayudar? ¿Sí me explico? Hay que reconocer que hay ignorancia en ciertos asuntos. En este caso, lo que Pedro está diciendo es que ellos eran ignorantes de la vida espiritual. Y hay creyentes ignorantes de la vida espiritual. ¿Por qué? Por voluntad propia. Porque Dios ha dado ¿qué? Los medios. Uno, dejó la Biblia, que ya es suficiente. Dos, dejó medios de gracia. La oración, la congregación, la adoración, la intercesión, estar ahí en comunión, eso edifica al creyente. Entonces, si un creyente es ignorante, no es que Dios lo hizo ignorante, es que él quiere vivir a veces así, voluntariamente. ¿Y por qué quiere vivir así? Por ignorante. No es más, o sea, no es más. Obvio, ¿sí? No se necesita un ángel que venga y le diga eso. O sea, no quiere. Pero es que no sé cómo, porque ignora las verdades de la palabra. Tiene que buscarlas. No solo esperar que el predicador le diga. No se trata que el predicador estudie y le traiga a usted la verdad. Se trata que usted vaya y estrene la vida nueva. ¿Sí me explico? La vida nueva hay que usarla. No es para tenerla ahí amontonada. Hay que usarla. A los discípulos les mando un cerebro así, cuando ellos saben que les mando un cerebrito y una manito así, cuando les estoy diciendo, use el cerebro. O sea, piense por favor en lo que se está mandando ahí en el mensaje. Acá está haciendo referencia entonces a ¿qué? A una ausencia de la comprensión espiritual. Por ello no pueden ver qué es bueno en realidad y qué es malo según los parámetros divinos, porque hay tinieblas en la mente y se reflejan en los asuntos de la vida del ser humano. Todos los seres humanos tenemos tinieblas, aunque estemos ya en proceso siendo cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de tinieblas, lo dice la Biblia. Y si el mundo está lleno de tinieblas y usted vive en este mundo, siempre lo van a estar ahí influenciando. C, ahí está el punto principal, en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de una vana manera de vivir. El punto C es rescatados de la vana manera de vivir. Aquí se habla de una existencia superficial, inútil y sin valor. No importa la manera de pensar de alguien no redimido, esa persona está viviendo una vida vana. Pues mire, hay gente demasiado brillante en este mundo, demasiado inteligentes, demasiado preparados para el mundo, diría yo, pero tan muertos para Dios, precisamente porque su vida es ¿qué? Vana. Me gusta lo que dice Mateo 16, 26, acompáñenme ahí. Mateo 16, 26, es un texto muy conocido, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre el tener todos los logros terrenales si al final no le alcanza ni siquiera para ver el juicio, para ver la gloria de Dios? No la puede ver, no va a estar allí. D, la tradición religiosa, versículo 18.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? Vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí también encontramos que hay mucho de lo vano que vive el hombre que es heredado de los padres, escuche. No está hablando solo de la religión, no está hablando de un credo, sino las costumbres, las tradiciones que heredamos de nuestros padres. Ya saben la historia del pescado, ¿no? Del sartén y todo eso. ¿O quieren que vuelva y la cuente? ¿Quién no sabe la historia? Brevemente, entonces toca contarla porque hay más de 5. Una señora se casa, listo, se casa con su esposo y tal. Y el hombre le encanta el pescado, entonces siempre le prepara el pescado y siempre él llega y mira el pescado. Y es delicioso, ella sabe cocinar muy bien, pero siempre está sin qué, sin cola y sin cabeza. Y él se lo come por mucho tiempo, 1 año, 2 años, como a los 5 años, para un día dice, voy a preguntarle a ver qué es lo que pasa, porque a mí me encanta la cabeza. ¿A quién le gusta la cabeza del pescado? Es deliciosa, ¿sí? A los que les gusta el pescado. A los que no, pues ni modos. Les gusta el churrasco. Bueno, entonces, baile, amor, es que tú cocinas delicioso. Hay que saberle preguntar a la esposa, tenga en cuenta eso. Amor, tú cocinas delicioso, siempre el presente por delante. Tú cocinas delicioso, tan rico, un sazón impresionante. Pero siempre el pescado sin cabeza y sin cola, no entiendo por qué. Entonces dice, no, es que mi mamá me enseñó así. La cual recibisteis de vuestros padres. Mi mamá me enseñó así. Entonces él curiosamente dice, pues va a hablar con la suegra, pues ¿por qué le enseñó así? Y se va a hablar con la suegra y le dice, no, es que, no, mijo, es que mi mamá me enseñó así. Y se fue a hablar con la abuelita que estaba viva todavía. Y la abuelita le dijo, no, dijo, no, dijo, yo le voy a contar la verdad, qué es lo que pasa. Lo que pasa es que en la casa había una paila muy chiquita. Dijo, y pues siempre hacíamos el pescado si no lo podíamos hacer completo. Esa es una tradición. Y uno dice, ¿puede quedarse eso en una familia? Mucho más. Eso hablando de cosas sencillas. Entonces, las costumbres familiares, las relaciones dañinas entre padres e hijos, aun cuando ya sus hijos han salido de casa, quieren hacer lo que no hicieron en el tiempo que pudieron hacerlo. Les repito, muchos padres quieren ayudar a sus hijos cuando ya son viejos y no los formaron cuando estaban pequeños. Entonces, los hijos beben de nosotros, querramos o no. Usted dice, pero yo no le enseñé nada malo. No, yo soy malo, ya con eso es suficiente. O sea, mi naturaleza no es que yo la transfiera, es que es una ley. Aclaro algo aquí muy importante por si no saben. La naturaleza pecaminosa no se traspasa por genes, no, es un decreto, se llama una imputación. Sí, jurídicamente es así, ¿cierto, señora abogada? Jurídicamente. El pecado fue que imputado en la raza humana. No es que mi hijo heredó mi naturaleza pecaminosa, no, nadie hereda la naturaleza pecaminosa de otro, ya la trae, ¿sí? Solo que si hay patrones que se repiten en las familias y Pedro está diciendo, en este caso hablándoles a ellos, no solamente de la tradición, porque está hablando de los fariseos y los escribas, sino está diciendo de todo lo que tenga que ver con mandamientos humanos. Por ejemplo, hay mamás que dicen, usted no tiene por qué someterse a su esposo. Hay mamás que dicen eso. Y lo triste es que hay mamás que son creyentes y dicen eso. O sea, uno dice, ¿sí será creyente? Porque es diferente una mujer del mundo que diga, bueno, usted no tiene por qué hacerle caso en todo, ¿no? Tenga cuidado. Eso es un consejo mal dado. Los padres no tienen por qué meterse en las relaciones de la pareja, y menos en esa área personal, donde la esposa creyente voluntariamente debe ¿qué? Sujetarse, pero el esposo voluntariamente debe ¿qué? Estar sujeto ¿a quién? A Cristo. Entonces la tradición religiosa, le repito los 4, fuimos redimidos de los deseos del pasado, fuimos redimidos de la ignorancia espiritual, fuimos redimidos de una vana manera de vivir y fuimos redimidos de la tradición religiosa. Cuando hablo de religión incluye muchas cosas que nosotros volvemos una religión. ¿El tinto puede ser una religión? El tinto, yo tomo harto tinto. Una costumbre, una tradición. En mi casa es tradición.
¿sí? Mi abuela tomaba tinto, mi papá tomaba tinto, toda mi familia toma tinto. Pero si un día el médico me dice que tengo que dejarlo, pues tengo que hacerle caso. No me voy a morir por el tinto. ¿Sí me explico? Hay un punto. ¿Y hasta qué punto eso afecta a mi vida? Es diferente que haya una tradición, por ejemplo, que todos los hombres son infieles. Ah, eso es algo muy diferente, ¿sí? Y hay hombres que le dicen hay papás que le dicen al hijo, siempre no hay problema que tenga una canita al aire de vez en cuando, mi hijo, eso hace falta. O sea, no se vaya a encerrar ahí toda la vida con ella porque el día de mañana usted se va a dar cuenta que le hace falta una canita al aire, ¿sí? Esas tradiciones, por favor, no las copie, ¿listo? Leamos Tito 3:3 antes de pasar al siguiente. Tito 3:3. Tito, Filemón y Hebreos. Está ahí atrásito de Pedro. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es una pequeña radiografía de lo que nosotros ¿qué? Éramos. Me gusta la Biblia porque no me acusa, me enseña. Si usted siente que la Biblia lo acusa, no ha entendido la Escritura. ¿La Escritura está acusando a alguien ahí? No, a los del mundo, a los creyentes no los está acusando. Porque él está diciendo, nosotros también éramos, punto. ¿Hay algún problema en que éramos así? No pasa nada, éramos, no somos. ¿Sí ve la diferencia? Entonces la iglesia, la Biblia no te está acusando cuando te confronta, la Biblia te está ¿qué? Enseñando. Te está diciendo lo que tú eras. La Biblia te lee tu pasado, te dice, tú eras así. Y seguro que uno mira y tenemos alguna de esas características. Ojalá no todas, pero sí algunas de esas podemos tener. Segundo, ¿con qué redimió Dios a los creyentes? Volvamos al texto de Pedro. ¿Con qué redimió Dios a los creyentes? 18b. Ahí hay una parte para aclarar, dice que no con cosas corruptibles como oro y plata. Entonces, primero vamos a dejar claro que la redención de los hombres no tiene un precio humano, un precio material. Hay gente que cree comprar el favor de Dios. ¿Sabe cuál era uno de los pecados de los fariseos y de los escribas? Ese. Ellos se jactaban de dar muchas ofrendas, muchas limosnas a la obra. Ellos daban grandes cantidades de dinero porque eran hombres que tenían dinero, la mayoría eran ricos. ¿Y por qué eran ricos? Porque administraban los recursos del templo. Y el templo, los judíos aprendieron el principio del diezmo y la ofrenda desde el Éxodo. Habían pasado 2000 años, habían pasado 1500 años hasta la época de Jesús. Y ellos tenían claro el principio de dar y bendecir la obra. ¿Qué hacían estos hombres? De eso pagaban impuesto a Roma. Eran muy ricos. Y uno de los pecados que ellos tenían era que ellos pensaban que eran mejores que otras personas por la cantidad que daban a la obra de Dios. Y es duro, pero eso pasa a veces. Creemos que podemos comprar la salvación. Escuche, todo lo que usted pueda comprar, por más caro que sea, es barato. No se le olvide esa frase. Todo lo que usted pueda adquirir en esta tierra con su fuerza, con su dinero, con su trabajo, con su esfuerzo, es una baratija. No importa cómo se represente eso que usted consigue. Y por el otro lado, todo lo que usted pueda recibir de Dios, por pequeño que sea, es un ¿qué? Tesoro. Eso es un tesoro. Las cosas de Dios no se pueden comprar, la sabiduría no se vende, la gracia no la regalan, el perdón de pecados no se puede obtener con nada. Y Pedro está aclarándoles a ellos, ustedes no pueden obtener la redención, la salvación, ni con prácticas que heredaron de la familia, ni con cosas corruptibles como oro o plata. Y luego viene la parte importante, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Acompáñenme al Salmo 49, 7, 9 para conectar ahí. Salmo 49, 7, 9. Encontrar en los salmos estos pasajes así tan raros no es común, pero este pasaje es raro para estar ahí en los salmos, pero es muy bonito. Y deja claro lo que es la salvación. Salmo 49, 7, 9. Ninguno de ellos en manera alguna, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a quién, al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio. No se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Está hablando del Cordero, del Mesías. Ahí está anunciando, decir, el precio es demasiado alto, tiene que venir alguien a pagar lo que no sea humano. Ningún hombre puede redimir a otro hombre. Por eso la salvación no se hereda, iglesia. Mis hijos no se salvan porque yo sea pastor. Ellos necesitan a Cristo. Necesitan conocerlo, amarlo, nacer de nuevo, ser rescatados de una vana manera de vivir y entender el precio de la salvación. El salmista dice allí que nadie puede redimir al hermano porque la redención de su vida es de gran precio. Voy a hacerle unas preguntas a su mente, a su corazón. ¿Cuánto vale su vida? O sea, si usted tuviera que ponerle un precio a su vida, no piense en ceros porque ya perdió, ¿sí? Si usted pensó en números está errado absolutamente. No hay dinero que alcance para comprar una vida. Ahora, estoy hablando de la vida. Quizás, escuche, quizás una vida se pueda pagar. Alguien puede decirte, bueno, te voy a bendecir y te voy a poner un sueldo muy grande durante toda la vida. Siempre vas a tener un sueldo. Ahí le está bendiciendo su vida terrenal, ¿sí? Pero eso es como comprar, ¿sí? Pero la otra pregunta más dura es ¿cuánto vale tu alma? O sea, ¿quién puede pagar algo por tu alma? ¿Hay algo en este mundo que pueda pagar ese valor? O sea, ¿hay alguna cosa calculable para el valor de un alma? No de todas, un alma. La respuesta a estas preguntas es tan obvio. No hay nada que pueda pagar materialmente o comprar una vida y menos un alma. El profeta Isaías en Isaías 52, vamos allá, Isaías 52. El profeta Isaías es el quinto evangelista para los que no saben. Bueno, él es el quinto evangelista. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Isaías comparte el evangelio más que los propios evangelistas. Isaías 52, 3 dice así. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis ¿qué? Rescatados. ¿Qué significa de balde? Gratis. Su vida no vale nada, nadie paga por usted. Por Jesús pagaron 30 monedas de plata, por José igual. Compraron a José también y compraron a Jesús. O sea que sí se pueden vender vidas, claro, hay mercadería. Pero lo duro es que también hay mercadería de almas. Las almas se pueden manipular y se pueden engañar, pero no hay un precio. Dice, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis ¿qué? Rescatados. Luego de dejar claro esto, Pedro nos dice, ¿con qué fuimos redimidos? No solo con la sangre, escuche, sino con una sangre sin contaminación, sin mancha, y solo una persona tenía y ha tenido ese tipo de sangre, ¿y es quién? Cristo. Es la sangre preciosa de Jesús. Voy a hacer una aclaración en cuanto a la sangre, porque esto es una doctrina que ha afectado absolutamente a la iglesia. La Biblia no dice, si usted lo encuentra, tiene toda la autoridad de traérmelo y mostrármelo en una Biblia que sea sana, pero la Biblia no dice me cubro con la sangre, no dice, y no manda cubrir a nadie con la sangre, ¿listo? Si usted todavía tiene esa maña en la mente, ore, o sea, ¿sí? Porque hay gente que cuando está en peligro, uy, me cubro, o sea, no, o sea, hay gente que todavía puede conservar eso a pesar que esté en una iglesia bíblica. O sea, usted puede conservar esa tentación de cubrirse. O sea, no, esa muletilla o ese amuleto. La sangre de Jesús no es un amuleto, o sea, no es algo mágico.
Le voy a explicar por qué antes de mirar un pasaje. Vaya a Hebreos 10 y le explico algo mientras tanto. Hebreos 10. Escuche por qué la sangre de Jesús no es como la pintan, dicen por ahí. Por la siguiente razón. Recordamos que el sacrificio de Jesús dice que su rostro fue destruido, que su espalda fue destruida, que no quedó sin una sola podrida llaga en él. Y el profeta Isaías dice, sin hermosura, dice que le veremos sin hermosura para que le deseemos. Es una contradicción. Es para no hacerse una imagen errada del Cristo en la cruz del Calvario. Cuando los soldados estaban golpeando a Jesús, no fue una caricia, fueron golpes fuertes. La sangre de Jesús salpicó a muchos soldados y ellos nunca se convirtieron, ni se sanaron ni se liberaron, ¿sí? Para que usted entienda un poquito el contexto de la cruz del Calvario, cómo fue. Si lo que enseñan los falsos maestros de que la sangre de Jesús aplicada hace cosas, es falso, no hace nada. ¿Sabe por qué no hace nada? Porque ya hizo todo en la cruz del Calvario. Y porque se derramó una vez y para siempre. ¿Quiere entender lo de la sangre? Lea Hebreos, todo el libro de Hebreos. Ahí está. ¿Y en qué se basan ellos? En el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento eran sombras del Nuevo Testamento. Tenía que ver con prácticas que son aplicadas a Cristo únicamente, no a la iglesia. La iglesia no necesita aplicar la sangre para nada. La iglesia necesita creer que ese fue el precio que se pagó por su alma y por mi alma. Ese es el precio, la sangre preciosa de Jesús. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, ahí dice, ahí le voy a decir lo que estoy diciendo o lo que ya dije. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley de Génesis a Deuteronomio, teniendo la sombra de los bienes venideros. Todo lo que se practicó allá eran ¿qué? Sombras. No la imagen misma de las cosas, ¿sí ve? No es lo mismo. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué no hay sacrificios en este tiempo? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que hacían los judíos? ¿Por qué no podemos traer cosas físicas como un animal, una paloma, harina? Porque hubo un cordero. Físicamente y espiritualmente se ofreció una vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ese es Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito, en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones, por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas se ofrecen, las cuales se ofrecen según la ley. ¿Sí ve? Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿A qué me refiero antes de cerrar ahí? Versículos 9 y 10. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, Antiguo Testamento, para establecer ¿qué? Lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Por eso no se puede predicar de la sangre de Jesús incorrectamente, porque crea una doctrina de amuleto, de muletilla. Para todo hay una sangre diferente. O sea, unos la aplican para una cosa y otros la aplican para otra cosa. No, bíblicamente no tiene sentido. Mire lo que dice aquí. Aclaremos esa mala enseñanza todavía más, y es que la sangre de Jesús no tiene poder mágico. Han llegado a decir esto, que la sangre de Jesús está en el cielo. No está en el cielo, se derramó totalmente en la cruz del Calvario. Y otra cosa es que la sangre tiene un significado muy impresionante en la Biblia, y ahorita lo vamos a mirar para que a usted le quede más claro. El derramamiento de sangre sin la muerte no servía.
Es decir, Jesús había podido derramar la sangre y no morir. No había habido salvación. O sea, que lo hubieran alcanzado a rescatar en el último momento, ¿sí? De pronto alguien hubiera, está vivo, llevémoslo, ¿sí? Y lo hubieran rescatado y no hubiera muerto, la sangre de Jesús no hubiera hecho lo que hizo la muerte de él. Es decir, entonces, siempre que se habla de la sangre de Jesús, no se puede separar con la muerte de Jesús, para no tomar la sangre como un amuleto o como algo que pudo separar la vida del Mesías. El derramamiento de sangre fue la muerte visible de la entrega de toda su vida en sacrificio expiatorio por los pecadores. Vamos a leer Hebreos 9:22 y Levítico 17:11 para entenderlo. Hebreos 9:22. Acerquémonos con confianza. Este es 10. 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús tenía que cumplir la ley. Para ser el cordero inmolado tenía que vivir el sacrificio que vivía un animal, y era derramar su sangre. Pero Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. ¿Sí ve? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí ve? Era la vida. Si usted pierde toda la sangre, ¿usted qué? Se muere. Porque la vida está ¿dónde? En la sangre. Entonces, ¿de dónde surgió esa doctrina? Pues de donde nacen todas las doctrinas cerradas de los cristianos. ¿Sí escuchó de dónde nacen las doctrinas cerradas? De los cristianos. No nacen del mundo. Son los mismos cristianos los que las tuercen. ¿De dónde nació? En que a alguien se le ocurrió copiarse de los católicos. ¿Cuántos han ido a Monserrate? Tranquilo que no es pecado. No es pecado, en serio, créame, no es pecado ir a Monserrate. ¿Ven? Algunos como que les da pena, uy, el pastor, no, tranquilo, eso no pasa nada. Si no hace el Via Crucis, aclaro, bueno. ¿Se ha visto el Via Crucis? Que son las 7 caídas. Esa es una doctrina católica. Entonces, cada vez que la iglesia cristiana toma esas doctrinas, las baja, como que las hace más fáciles para que supuestamente el pueblo las entienda, pero en realidad es la misma doctrina del Via Crucis de las 7 caídas. ¿Sí? Solo que ahora les llaman ¿qué? Derramamientos. Así que la sangre de Jesús es preciosa, pero esa sangre física por sí sola no podía salvar. Solo cuando Él muere es que se efectúa la total redención de nosotros. Pablo dice algo en Gálatas 6:14 y cerramos ahí. Gálatas 6:14. Cerramos ese puntico. Gálatas 6:14 dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo esa frase. Cuando Pablo está diciendo eso, es lo mismo que pasa con la sangre. Pablo no se está gloriando en los 3 palitos. Él se está gloriando ¿en qué? En toda la obra de la cruz. Sí, de ahí nace otra doctrina falsa que es la cruz. O sea que la cruz no tiene poder, no, lo tiene Cristo. Por eso se usa como un símbolo, es un símbolo. Entonces cuando Pablo dice que él se gloría de la cruz, yo no me lo imagino pensando en los 3 palitos. Son 2, dije 3, son 2. Yo no me lo imagino pensando en estos 2 palitos. ¿Estaba inventando yo otra doctrina yo? Ah, bueno. Bien. Entonces yo no me lo imagino pensando en el palito así, en el palito, no. Él estaba pensando en Jesucristo, en su vida, su obra, su muerte, toda la obra de la cruz del Calvario. Igual pasa con la sangre. No se imagine, por favor, no se imagine que una gota de sangre va a caer sobre su cabeza y lo va a limpiar. Por favor, no caiga en eso. Piense que Cristo vive en su corazón y que Él es suficiente para todo lo que usted necesita en su vida. Amén.
Tercero, por medio de quien redimió a los creyentes, verso 20-21, ahora entra la persona. Ya vimos que fue a través de su muerte, de su sangre. Ahora hablemos de la persona de Jesús. Ya destinado, dice que Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. En el versículo 20 y 21 está toda la doctrina de la cristología para los que no saben. Hay cosas tan bonitas allí. Hay 4 cosas, las voy a resumir. En esos 2 versículos está la preexistencia, la encarnación, la resurrección y la exaltación de Cristo. En esos 2 versículos. En el 20 y en el 21, la preexistencia, la encarnación, la resurrección y la exaltación de Cristo. Y uno dice, o sea, usted podría usar esos 2 versículos para enseñar sobre cristología muchos días, porque tendría que enseñar cada palabrita. Algo importante, escuche, es que la persona que nos redimió es singular, es decir, es única. Se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Lo primero que nos dice es su preexistencia o predestinación, como quiera anotar ahí. Versículo 20, destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de redención no fue porque Adán cayó, ¿no? Uy, este man la embarró y ahora me toca cambiar todos los planes porque yo quería que él fuera feliz y ahora no va a ser feliz por causa del pecado. Entonces Dios se preocupó y llamó al hijo y le dijo, ¿qué hacemos? No, dice destinado, eso es predestinación, desde antes de la fundación del mundo. En un lugar que se llama la eternidad, pero un pastor nos corregía y decía, no es un lugar. Eso es nuevo para mí también. Yo pensaba que la eternidad era un lugar y la eternidad es Dios. Porque Dios no vive en la eternidad, porque entonces la eternidad tendría que haber existido antes de Él. Dios es eterno. ¿Sí ven la diferencia? Si decimos que Dios vive en la eternidad, es como si la eternidad hubiera sido creada antes de Él. Y nada fue creado antes de Él, porque Él es el principio de todas las cosas. Él es eterno. Yo usé mal ese ejemplo en algún momento y gracias a Dios estoy aprendiendo. No se puede decir que hay una eternidad pasada, una eternidad presente y una eternidad futura. Solamente hay un Dios eterno. Y en esa eternidad vivimos ¿quiénes? Nosotros. Todos nosotros. También nos dice el versículo que dice primero su preexistencia o su predestinación. También dice que fue manifestado y que fue dado a conocer en los últimos tiempos. Eso está hablando de su encarnación. Cuando dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 20. Los postreros tiempos no son estos que faltan. Son desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esa era o esa etapa se conoce bíblicamente como ¿qué? Los tiempos postreros. ¿En qué se basan los escritores o los teólogos para decir eso? En el pasaje cuando Pedro está predicando en Hechos, el pasaje de Joel. Dice, en los postreros tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, la profecía de Joel. ¿Dónde comenzaron los postreros tiempos? En la cruz. ¿Dónde terminan los postreros tiempos? En la venida de Cristo. Es decir, su encarnación. En el momento en que Él se encarna, se manifiesta al mundo un Salvador. ¿Quiere verlo? Lea Mateo 1:21. Lea Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Sí ve? Porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados, no a la raza humana. ¿A quién? A su pueblo, no a todos, a su pueblo, a los que Él llamó. En estos 2 versículos entonces vemos ya la preexistencia, la encarnación, pero ahí hay más. Dice, mediante el cual creéis en Dios, que lo resucitó de los muertos. Vemos la resurrección de Cristo. Creemos que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. En eso está basado la fe y la predicación de las iglesias cristianas. Y por último, dice, y le ha dado ¿qué? Gloria.
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, vimos su preexistencia, está ahí. Vimos su encarnación, vimos su resurrección y su exaltación porque lo levanta en gloria. Anote un pasaje para que lo lea en casa, Filipenses 2 del 6 al 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que tomando forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose semejante, dice. Y ahí sigue diciendo. Y al final dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sí? Entonces ahí está el proceso de Cristo. ¿Quién nos redimió? Cristo. Hagamos un resumen para llegar al último punto. Entonces, primero fuimos redimidos de una vana manera de vivir. 2, fuimos redimidos por la sangre de Jesús, que representa la misma muerte de Jesús, no la sangre sola. 3, fuimos redimidos por la persona completa llamado ¿quién? Jesucristo, quien existía en la eternidad, quien se manifestó al mundo cuando vivió, quien resucitó de los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Él es la persona que nos redimió. Entonces, a usted no lo redimió algo, sino lo redimió ¿quién? Alguien, una persona completa. Último, ¿para qué? Esta es la parte práctica. ¿Para qué nos redimió? Ya sabemos todas esas verdades. El para qué es la parte que debemos aplicar en nuestras vidas. Siempre han existido dos tipos de mensajes en el ámbito evangélico. Por un lado, los que piensan que la redención tiene que ver con prosperidad, salud, amor y bienestar. Ese es un mensaje. Por otro lado, quienes saben que la redención tiene que ver únicamente con el reino de Dios y que el para qué es lo que determina si estoy viviendo como un verdadero creyente o estoy viviendo bajo mis deseos personales. Eso hace la diferencia, el para qué. Usted puede saber los 3 puntos de memoria y enseñárselos a otra persona, pero lo importante es el qué, para qué. ¿Para qué Dios nos redimió? Somos redimidos por Cristo y ahí lo dice, vamos a verlo en el versículo 21, dice, mediante en el cual ¿qué? Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Somos redimidos por Cristo y la primera parte es para creer, escuche. Uno dice, ¿eso era todo? O sea, ¿para creer? Claro, porque los muertos no pueden creer, solo los vivos en Cristo pueden tener una fe ¿qué? Salvífica, una fe para salvación, una fe que realmente nos lleva a conocerlo. Es la redención la que produce creyentes verdaderos, no es mi fe. Esto es otro golpe para entender la doctrina sana de la fe. Vamos a leer unos versículos donde son muy bonitos porque usted se da cuenta la fe de dónde viene, la fe de quién es y por qué es lo más importante después de ser redimidos. ¿Qué? La fe. Cada vez que veo personas luchando, pensamos que la lucha es por los problemas presentes que están viviendo, pero muchas veces hemos llegado a la conclusión de decirle, ¿y cómo está tu vida de fe? O sea, ¿estás creyendo en la palabra o estás creyendo en las circunstancias? ¿Estás creyendo en lo que dice la Biblia o estás creyendo en tus pensamientos? ¿Estás creyendo en lo que la Escritura enseña o estás evaluando tu vida a la luz de ti mismo? Y si es así, grave, la fe no es real. Entonces miremos Filipenses 3:9 rápidamente. Filipenses 3:9. Dice Filipenses 3:9. Voy a leerlos y ustedes al final me dicen por qué tienen algo en común esos versículos. No les voy a decir qué es porque está fácil de ver ahí. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 20 de Gálatas, ahí mismo, Gálatas 2:20, que es un clásico. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahora Romanos 3:26. Hay una cosa en común en todos esos versículos. Romanos 3:26, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y lo último, Apocalipsis. No podía faltar Apocalipsis porque la necesitamos ahí. 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, ¿sí ve? Los que guardan los mandamientos de Dios y que guardan la fe de Jesús. Entonces yo le hago una pregunta a usted como creyente. ¿De quién es la fe que usted tiene? De Jesús. Eso es lo que pasa cuando una persona es redimida, que Dios le da fe para creer en toda la obra de Dios, toda, desde el Génesis hasta Apocalipsis. No hay una parte de la palabra, iglesia, que no produzca algo en nosotros. Y usted dirá, y las genealogías también producen cosas. Todo ese listado de nombres también. Estas citas hablan de la fe de Cristo o de la fe de Jesús. Es para eso que usted y yo somos redimidos, para creer en el Señor Jesucristo. Solo las personas redimidas pueden creer, punto. Y si alguien dice que quiere creer, él dice que quiere creer. Y si alguien dice que tiene fe, él dice que tiene fe, pero si no ha sido redimido no es posible. Porque Pedro lo está diciendo ahí claramente, que una de las cosas que pasa, dice, y mediante el cual, ¿mediante quién? Mediante la obra de redención que hemos hablado, que la hace Cristo Jesús, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Y ahí viene la otra parte, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esperanza. Fuimos redimidos para no vivir más en un mundo sin esperanza. Este mundo no tiene esperanza, iglesia. Ni la va a tener, ni se confíe, ni el gobierno, ni la ONU, nada. O sea, nada. Ni usted puede estar pensando que es que las disidencias, no, o sea, nada. La única esperanza que el mundo tiene se llama Jesucristo, no más. Y el que está en Cristo dice que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa vida nueva tiene ahora una esperanza eterna, no es terrenal. Que el mínimo subió, chévere, ¿sí? Pero espere a ver qué pasa. Que puede que no esté Petro y esté otro el día de mañana, no pasa nada, la vida sigue. O sea, no se base ni en gobiernos, ni en sistemas económicos, básese en una persona que se llama ¿quién? Cristo. Ponga su esperanza en Él, su espera. Tenga su espera en Él, diga, yo voy a esperar. ¿Qué voy a esperar? ¿Quiere saber qué tiene que esperar usted? No le va a gustar lo que tiene que esperar, pero tengo que decírselo. A que muera. Eso es lo que tiene que esperar para verlo tal como Él es. Y mientras tanto, comportarse como hemos aprendido. No vivir en los deseos, no vivir en esto, no vivir en aquello. Tener la fe, alimentar la fe. ¿A través de qué? De las Escrituras. La Biblia es el único libro que le da esperanza a los que lo leen. En el Evangelio tenemos una buena noticia. Vamos a resucitar con Cristo y estaremos eternamente con Él. Nuestra fe, nuestra predicación, nuestra esperanza, nuestra vida está basada y sustentada en aquel que resucitó, que venció la muerte, que derrotó al diablo y al infierno y nos dio vida eterna. Si su vida está basada en cualquier otra cosa, es difícil que usted pueda encontrar la esperanza bienaventurada que se llama ¿qué? Cristo. Miremos 3 aplicaciones y oramos. La primera, ningún regalo en este mundo es más valioso que la redención, se lo dije al principio. Ahorita en tiempos de regalos, de besos, abrazos, regale, comparta, pero recuerde, hay un regalo más valioso, ya sabemos quién es, ¿no? Cristo es el regalo más valioso que nos dio la redención. Otro consejo, no reemplace lo eterno
con lo temporal. En 15 días estamos en enero, en menos. Y lo que pasó en diciembre puede que esté reemplazando lo eterno para muchos. Ya, se acabó. No reemplace lo eterno con lo temporal. ¿Qué es temporal? Le voy a nombrar hartas cosas. Las preocupaciones son temporales. Preocuparse. Ocuparse antes de que eso suceda. Se está preocupando. ¿Qué es temporal? La vida. ¿Qué es temporal? La salud. Todos vamos creciendo en edad, vamos llegando a un punto donde en la casa ya no se habla de muchas cosas, sino de compensar, ¿sí? Entonces, todos llegamos a esos puntos. Todos llegamos a los puntos de las pastillas y la vitamina, la pasta, todos vamos para allá. Bueno, primero se hablaba de otras cosas, de deporte, acción, tal, listo. Ahora ya se habla de cosas más suaves, más tranquilos, vamos por la vida, ¿listo? Y la última, 2 Corintios 13:5, para que se quede con él. 2 Corintios 13:5. Dice segunda, estaba en primera, segunda. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Sí ve que tiene que ver con lo que hablamos? Ese es el examen diario suyo. Examínese a usted, que otro no tenga que venir a examinarlo, sino diga, estoy viviendo en la fe realmente. Y Pablo termina el versículo diciendo ahí, dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es decir, concluyo con esto, si Cristo vive en su corazón, iglesia, la vida de fe es una fe sencilla y natural. Se evidencia, se ve fácilmente. Usted no tiene por qué estar llorando porque Dios le dé la fe, no. Ella está ahí, porque la fe viene ¿en quién? En Cristo. Y porque dijimos que era la fe de ¿quién? De Jesús. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? ¿Del problema? No. El oír de la palabra, o sea. ¿Qué es oír la palabra? Leerla. Si usted no la puede oír, léala en voz alta para que la oiga. Si usted dice, yo la leo y no oigo, entonces póngase a leerla en voz alta. Con eso la está oyendo usted de sus mismos labios. Ahí la está oyendo. Y por el oír de la palabra, viene ¿qué? La fe. ¿Sí ve? No es mágico. Está determinada por Dios para los que han nacido de nuevo. No puedo estar ayunando para que Dios me dé la fe, porque la Biblia no dice eso. Puede ayunar por otros motivos espirituales, cosas diferentes, pero no puede. Hay gente que ayuna para que Dios le dé fe. Entonces, tiene que ayunar. Si usted ayuna para que Dios le dé fe, entonces mejor ayune para nacer de nuevo. Porque cuando nace de nuevo, viene la fe verdadera de Jesús. Amén. Pónganse sobre sus pies.